Jueces 16, verso 20. Leo la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y le dijo, esto es Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y yo creo que usted usted resalte esa expresión. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Pueden sentarse. El tema de la enseñanza, y es una enseñanza más que cualquier otra cosa, lo que voy a traer hoy. Y quiero que, si usted quiere tomar nota, usted toma nota. Si no, puede visitar el video luego. El tema de hoy es el peligro de un alma dormida. Cómo perder la sensibilidad sin perder la religión. Ese es el tema. El peligro de un alma dormida. Cómo perder la sensibilidad sin perder la religión. Mire, hermano, estamos viviendo una de las generaciones que más ruido hace en la historia humana. Nunca la humanidad ha tenido más información, más estimulación, más entretenimiento, más opiniones o más ruido que el que tenemos hoy. Hoy usted no puede comerse un plato sin que todo el mundo lo sepa. Nada sucede en su entorno sin que de una manera u otra no solamente sus vecinos, sino el estado próximo se dé cuenta. Y aunque hay más ruido, hay más estimulación, hay más entretenimiento, hay más opiniones, hay más información, sin embargo, simultáneamente hay menos paz, hay menos discernimiento, hay menos asombro, hay menos convicción, hay menos sensibilidad espiritual. La gente está emocionada, está emocionalmente agotada y espiritualmente insensible. Repito, la gente están emocionalmente agotado y espiritualmente insensible. Por eso es que pasamos de largo la tragedia, normalizamos la oscuridad, nos reímos de lo que una vez nos rompió el corazón, consumimos más contenido que presencia y escuchamos más sermones sin transformación. Y sí, cantamos canciones sin rendirnos. El peligro aterrador de esto es que puedes perder tu sensibilidad hacia Dios sin darte cuenta. Dios puede estar sentado al lado tuyo. Dios puede estar tocando la puerta de tu corazón. Y por todos los ruidos y por todo lo que está pasando, tú no te das cuenta que eso está sucediendo. Esta fue la tragedia de Sansón. Si usted lee la Biblia, Sansón todavía tenía músculos, todavía tenía potencial, todavía tenía un llamado. La verdad es que Sansón por fuera se veía igual, pero algo dentro de él había muerto. Él no sabía que Dios lo había dejado. Y esa puede ser la frase más aterradora de toda la Biblia. Que tú estés funcionando en óptimas condiciones, pero que no sepas que Dios te dejó. Que no sepas que estás vacío. Y eso, cuando la Biblia dice eso a mí me asusta. No sé si usted lee eso y eso le preocupa. A mí me asusta eso. La Biblia no dice que Sansón se rebeló en contra de Dios a sabiendas.
La Biblia no dice que él negó a Dios públicamente. No dice que él abandonó el culto. No. Dice que se quedó insensible. Dice que él no sabía. ¿Cómo tú no vas a saber que Dios te dejó? ¿Cómo tú no vas a saber que el Espíritu Santo ya no está tratando contigo? ¿Cómo tú no vas a saber que Dios te está hablando? Que Dios te está... Eso es algo terrible. Entonces, por eso es que un alma insensible ya no reacciona a lo que antes le movió o le movía. Vienes a la iglesia, ponchas y te vas. Cantas en el coro, ponchas y te vas. Toca los instrumentos, te vas. Mire, voy a decir esto con todo respeto, pero hay muchas iglesias que son más la gente que están trabajando en la oficina durante el culto que los que están en el culto adorando a Dios. Y no ven nada de malo con eso. Porque están operando y están viviendo y no saben que Dios se fue de en medio de ellos. Yo no sé si a usted le asusta eso, pero a mí eso me asusta, a mí eso me preocupa. La Biblia dice que Sansón fue escogido antes de nacer, fue ungido antes de ser maduro y fue llamado antes de entender. Él tenía fuerza sobrenatural, él tenía propósito divino, él tenía identidad de pacto, pero su caída no ocurrió de la noche a la mañana. Él no se desplomó de repente. Poco a poco fue perdiendo su sensibilidad. Es una bendición poder decir, yo llevo en la iglesia tantos años. Soy cristiano por tantos años. ¿Cuántos llevan sirviéndole al Señor aquí más de 30 años? Levanten la mano. ¿Cuántos llevan 20 años sirviéndole al Señor? 10 años sirviéndole a Dios. 5 años sirviéndole a Dios. Es una bendición poder decir, yo llevo todo este tiempo sirviéndole a Dios. Pero ¿sabe cuál es el peligro de eso? Que lleves tanto tiempo en esto que ya ni los pelos se te paran. Y yo sé que se le paren o que se le ricen los pelos a uno no es señal de presencia de Dios, porque la verdad es que usted puede meter su cabeza en el freezer y se le paran los pelos, pero por Dios, que algo suceda. Ahí es donde estaba Sansón. Mire, cada compromiso o falta de compromiso de él debilitó su discernimiento. Cada coqueteo con el pecado redujo la convicción. Cada desobediencia casual adormeció su alma. Hasta que finalmente llegó el momento en que ya no reconocía la ausencia de Dios. Y ese es el peligro de la iglesia moderna. Que se pasa, que ya no discierne cuando Dios les quiere hablar, que se pasan coqueteando con el pecado, que se pasan, amén, cada día en desobediencia casual. ¿Y por qué esto es importante? Porque la insensibilidad no ocurre de momento, ocurre gradualmente. Repito, la insensibilidad ocurre gradualmente. Jueces 16 es el resultado de muchos pequeños falta de compromiso. Mira, nosotros los pastores pues tenemos algo que nosotros nos fijamos. Nosotros nos damos cuenta de dónde usted se sienta. Y nos damos cuenta a qué culto usted viene. Y cuando nosotros vemos a alguien que usualmente se sentaba en la primera línea y después se sienta en la segunda línea, nosotros, ¿será que estaba la primera línea vacía? ¿O que ya empezó su proceso? Si te sientas en la tercera línea y de momento te sientas en la... ¿qué está pasando aquí? Si venía todos los viernes y ahora vienes un viernes sí, un viernes no.
Si venía todos los domingos sin falta y ahora los domingos son esporádicos. Si te vemos cuando pasas al altar, cuando se hace el llamado con frecuencia y ahora es infrecuente tus tiempos en el altar. Esos son señales de que poco a poco estás perdiendo tu sensibilidad. El enemigo rara vez destruye a la gente al instante. Los desensibiliza progresivamente. El enemigo no destruye un hogar de la noche a la mañana. Si alguno de ustedes alguna vez sufrió un hogar roto y su esposo le dejó, su esposa le dejó, su esposo le fue infiel, su esposo, hubo una infidelidad y usted está en el espejo o en la casa llorando y ay, pero esto pasó de la noche a la mañana. No. Antes de que ese hombre y esa mujer te fuera infiel físicamente, te fue infiel emocionalmente. Y antes de que te fuera infiel emocionalmente, te fue infiel a la distancia. Y así mismito es en la obra del Señor. Antes de que el diablo te dé el golpe final, donde te destruye, y tú te encuentras arrastrado, hacía tiempo que tú venías coqueteando con el infierno, con las tinieblas, con la maldad, con el desánimo. Mire el patrón de Sansón para que usted aprenda. Empezó a tocar lo que Dios le dijo que evitara. Empezó a jugar con la tentación. Empezó a coquetear con la falta de compromiso. Y empezó a asumir que la gracia de Dios siempre lo iba a cubrir. ¿Y qué sucede? Poco a poco su alma dejó de reaccionar. Así es como funciona la insensibilidad espiritual. Poco a poco, estás jugando con fuego y cuando vienes a darte cuenta, te estás quemando. ¿Cómo se presenta la insensibilidad moderna? Les voy a dar unos detalles. La convicción se convierte en molestia. Así es que empieza la insensibilidad. La convicción se convierte en molestia. Aquello que tú sabes que es verdad. Aquello que tú sabes que define la santidad de Dios. Aquello que tú sabes que define la gracia de Dios. Ahora empieza a molestarte. ¿Alguna vez tú le has dicho algo a alguien que esa persona sabe que es la verdad? Y esa persona te dice, sí, yo sé que estoy mal. Pero insiste en quedarse mal. La oración se vuelve opcional. Ahora oras, no porque quieres, no porque necesitas, sino porque te es conveniente casualmente. El culto se convierte en rutina. Haces lo que haces porque ya es parte. El pecado se vuelve casual. La iglesia se convierte en entretenimiento. ¿Y qué sucede? La presencia se vuelve desconocida. Porque después te pregunta o observas que llevas tiempo sin llorar en la presencia de Dios, sin reír en la presencia de Dios, sin danzar, sin hablar lenguas, sin rendirte, sin que el mensaje te redarguya. Porque ahora todo eso es desconocido. Mire, le voy a decir esto. El lugar más peligroso no es la revelación, no es la rebelión abierta.
es la desensibilización silenciosa. Repito, el lugar más peligroso no es rebelión abierta. Incluso como pastor y como consejero, yo prefiero lidiar con alguien que está en abierta rebelión y que se le ve que está mal, que tratar con alguien que ya no siente, que ya no importa. En esta iglesia pasó una vez. En esta iglesia había un hermano que estaba mal y lo que estaba haciendo estaba mal. Él lo sabía, su esposa lo sabía, su familia lo sabía, los hermanos lo sabían. Y cuando yo fui a hablarle y a corregirlo, ¿sabe lo que él me dijo? Mire, pastor, a mí no me importa lo que usted me está diciendo. Puede bajar Dios del cielo ahora mismito y yo insisto en quedarme como estoy. Eso sucede cuando el alma se muere o se duerme y llegamos a un lugar donde ya no sentimos. Efesios 4:19 lo presenta de esta manera Pablo: habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron al pecado. Cuando tú llegas a un lugar donde ya no te importa, Pablo entendió ese peligro. Y Pablo entendió que puedes perder sensibilidad despacio, en silencio, en privado, sin que suenen alarma. Y la tragedia de la insensibilidad es que dejas de notar lo que perdiste. O aún puedes predicar, puedes cantar, asistes a la iglesia, ejerces ministerio, hasta posteas versos bíblicos. Y aún así estás espiritualmente dormido, frío. Porque eso es lo que hace la insensibilidad. Mire, un alma dormida normaliza lo que debería preocuparle. Una persona que está insensible, una persona que su alma está dormida, normaliza lo que debe preocuparle. Isaías 5:20 dice: ay de los que llaman bien al mal. Y una señal de insensibilidad es cuando la oscuridad deja de molestarnos. Cosas que antes nos dolían, ahora nos entretienen. Hemos normalizado inmoralidad, odio, orgullo, codicia, vulgaridad, falta de compromiso. La cultura se ha vuelto tan ruidosa que la convicción resulta extraña. Porque ahora nada nos molesta. Y por eso podemos ver programas de televisión. Y por eso podemos ir al cine y ver películas y presentaciones que ofenden la dignidad de nuestras convicciones, que se burlan de los valores que debe definir una sociedad santa. Y nosotros patrocinando eso. Nosotros contribuyendo a eso. Y nada está mal. Esta generación se está ahogando en lo que yo llamo estimulación. Porque ya no sabemos cómo estar quietos. El silencio resulta incómodo. Orar se siente difícil. Y la meditación sobre las escrituras se siente lenta. Porque nuestras almas han sido entrenadas para el consumo constante. Y a menos que yo esté ocupado en algo que me entretiene, no quiero estar ahí.
Un alma distraída acaba convirtiéndose en un alma dormida. ¿Será por eso que Jesús habló en Mateo 24 y dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Y yo quiero darle un aviso a ustedes. Jesús no dijo que el mal iba a desaparecer. Él dijo que la gente se adaptaría. Cuando Él dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Él no dijo que la maldad iba a desaparecer. Él no dijo que el pecado no iba a dejar de ser pecado. Él dijo que nos íbamos a adaptar, que nos íbamos a acomodar. Y ahora pues entonces vivimos en un mundo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y cuidado si tú criticas algo. Cuidado si tú hablas de pecado. Cuidado si tú hablas de maldad. Cuidado si tú hablas de inmundicia. Porque ahora o eres homofóbico, ahora... Y esto es bien importante que entendamos, porque muchas veces confundimos y llegamos a este lugar donde la insensibilidad te hace confundir la actividad con la vida. Creemos que porque estamos funcionando, que porque estamos activos, sea en la política, sea en nuestra carrera, sea en la iglesia, sea en un ministerio, que creemos que porque estamos activos es que estamos bien. Y repito lo que dije al principio de este mensaje. Estamos viendo una sociedad donde más actividad hay. Y a veces confundimos la actividad con la vida. Mire, Sansón seguía moviéndose. Eso es lo que hace que la historia sea tan triste. Sansón dijo, saldré como las otras veces. Resolveré esto como las otras veces. Me voy a salir con las mías como las otras veces. En otra palabra, todavía creo que tengo algo, cuando no sé que ya Dios se fue. El poder se había ido de él muchos antes de que él se diera cuenta. Y este es el peligro en la cultura eclesiástica. Podemos sustituir actuación por presencia, carisma por el carácter, actividad por la intimidad y multitudes por la unción. Y eso es un error como iglesia. Una iglesia puede ser bien ruidosa y espiritualmente vacía. Un creyente puede estar súper ocupado y espiritualmente muerto. Puedes estar activo en el ministerio mientras estés ausente en tu intimidad con Dios. Por eso no me venga a decir cuántas actividades tú tienes y no venga a decirme cuán ocupado estás y no venga a decirme cuántas puertas Dios te está abriendo y cuántos aplausos estás recibiendo, porque nada de eso testifica cómo tú estás con Dios. La iglesia de Éfeso tenía todo eso. La iglesia de Éfeso en el capítulo de Apocalipsis tenía doctrina, tenía perseverancia, tenía servicio, tenía discernimiento, pero Jesús le dijo, has dejado tu primer amor. Así que no venga a enseñarme tus credenciales. Porque lo más que hay por ahí es credenciales. Tú pagas 2 o 3 pesos en el internet y ya tienes credenciales. Voy a decir esto, aunque le moleste a muchos. ¿Por qué usted cree que lo más que hay por ahí ahora son todas estas escuelas de capellanía? Sí, lo dije. Por ahí lo más que hay son escuelas de capellanía. ¿Sabes qué esas escuelas de capellanía son? Son sustitutos para que la gente no atraviese un proceso en una iglesia con un pastor. Y como no pueden recibir credenciales en una iglesia, se van a una escuela pacotilla para que le den credenciales. ¿Sí? Porque antes, para tú ser promovido al ministerio, tú tenías que entrar en un proceso donde tu pastor y tu iglesia te aprobaba y te enviaba. Ahora, cuando la iglesia no te da lo que tú quieres, pues hay una escuelita por ahí que te va a dar lo que tú quieres.
¿Y sabe cuál es el peligro de esto? Ser doctrinalmente correcto, pero emocionalmente distante de Dios. Porque tú puedes tener todo lo que la iglesia dice que tienes que tener, pero si Dios no está contigo, si Dios no aprueba de ti, si no estás alineado a esta palabra, eres como metal que resuena y címbalo que retiñe. Mira, hermano, el Espíritu Santo aún nos advierte antes de que estemos completamente insensibles. Dios es un Dios de misericordia. Y antes del colapso total, Él envía convicción. Él envía incomodidad. Él envía sermones como este. Él envía corrección. Él te inquieta. Él provoca lágrimas. Y Él provoca en ti un santo descontento. Esa incomodidad que sientes, yo le llamo misericordia. Porque las cosas muertas no sienten nada. Y si todavía estás sintiendo algo, si este mensaje está provocando algo en ti, si este mensaje está despertando algo en ti, si este mensaje te está molestando, eso es Dios diciendo, aún estás a tiempo. La convicción es prueba de que Dios sigue luchando por ti. Por eso es que David lo entendió. Y por eso en el Salmo 51, David dice, vuélveme el gozo de la salvación. David decía, Dios, no solo necesito perdón, necesito sensibilidad otra vez. Porque una cosa es que tú estés perdonado y otra cosa es que tú seas sensible. Las dos cosas, ser perdonado y estar insensible, las dos cosas pueden ser verdad a la misma vez. Pero Dios quiere que tú vivas perdonado, pero vivas también atento a la presencia de Él. Mire, iglesia, escúchame. Quizás algunos de ustedes estén agotados. Quizás algunos de ustedes estén sobreestimulados. Quizás algunos de ustedes estén emocionalmente agotados. Y es posible que estés desconectado espiritualmente, aunque sigas amando a Dios. Porque tú puedes amar a Dios y estar desconectado. Tú puedes amar a Dios y ser insensible. Por eso es que la oración no puede volverse algo mecánico. Por eso es que la adoración no puede ser algo lejano. Por eso el sentirse roto ante Dios no puede ser algo que tú obvias. Tienes que buscarlo. Tienes que ir a Dios. Y cuando esto sea automático en ti, tú tienes que volver al trono de la gracia. ¿Por qué tienes que volver al trono de la gracia? Porque solamente Dios puede revivir un alma dormida. Mira, tú no puedes sanar el entusiasmo con más entretenimiento, con más distracciones, con más ruido, con más ajetreo. Solo la presencia de Dios despierta el alma de nuevo. ¿Será por eso que Dios, hablando a través de Ezequiel, dijo, te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne? Y esa es la promesa de Dios esta noche. Dios se especializa en revivir corazones fríos. But we need to pay attention. Tenemos que prestar atención. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te estremeciste en la presencia de Dios?
¿Cuándo fue la última vez que presentaste un ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una campaña de oración? ¿Cuándo fue la última vez que te desconectaste de todas las voces que te entretienen y te ocupan? Y le dijiste a Dios, quiero oír tu voz. Esto es bien importante. Porque tenemos que volver a ser sensibles a la voz de Dios y a la presencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, a través del arrepentimiento. Eso no es vergonzoso. Eso no es actuación solamente. Eso es entrega honesta. Que tú te arrepientas de verdad. Y arrepentido de verdad te humilles ante la poderosa mano de Dios y le digas a Dios, te pido perdón. Número dos, ¿cómo tú vuelves a la sensibilidad? A través del silencio. Apaga el ruido. Haz espacio para que Dios te hable otra vez. Deja de estar escuchando a Raimundo y a todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes consideran esta su casa? Levanten su mano. Usted dice, esta es mi casa. Si esta es su casa, yo soy su pastor. Y si yo soy su pastor, pues yo le doy este consejo. Bajen el volumen a todas las demás voces de la gente que viene a esta iglesia y empiecen a escuchar la voz que sale de este altar. Pero es que mami, pero es que papi, pero es que mi familia. Mire, el momento clave de mi vida llegó un día en que el pastor mío estaba haciendo unas correcciones. Y mi familia, pero era una familia de influencia en la iglesia. Mis viejos que me criaron, ellos eran misioneros del concilio. Incluso la iglesia donde yo estaba, que acepté al Señor, mi pastor no fue el fundador. Quien fundó esa iglesia fueron mis viejos. Y mi tía fue la primer pastora de esa iglesia, en lo que la iglesia se fortalecía. Y mis viejos lo que hacían eran misioneros a la talla tradicional. Ellos iban a un lugar, levantaban una obra, la familia empezaba el pastorado y cuando ya la iglesia llegaba a 50 personas, pues llamaban al concilio y el concilio mandaba un pastor. Así fue que mi pastor llegó a la iglesia nuestra. Y el pastor mío está pastoreando y Dios lo está usando. Y es obvio que Dios lo está usando porque el favor de Dios y la unción de Dios estaba sobre él. Y eso es algo que tú no puedes imitar. Y Dios estaba usando a mi pastor. Y mi pastor en una de esas estaba haciendo unas correcciones. Y mi tía, que era la fundadora de la iglesia y era la matriarca de la familia, toda la familia se movía al mambo de ella. Como el pastor estaba haciendo la corrección y la corrección se aplicaba a ella, ella se puso de pie en medio del culto y nos dijo a todos, nos vamos de aquí. Y toda mi familia a una se levantó para irse. Y ahí estoy sentado yo, más o menos como donde está. Yo me sentaba siempre en el mismo medio, en una esquinita así, al frente. Y ellos todos se pararon. Y no eran uno, no eran dos, no eran tres. Cuando digo todos, mi familia es una familia grande. Y ellos se paran y empiezan a caminar. Y mi vieja y mi viejo, que son los misioneros, que son santos. Ellos eran un hombre y una mujer de Dios santo. Eso nunca se lo voy a quitar. Pero a veces aún la gente santa son manipuladas por orgullo. A veces gente santa son manipuladas por arrogancia y por cultura. Ellos me miraron
¿no te vas a parar? Y yo, no. Y el tío mío vino y se me paró al lado. Me dice, te paras porque nos vamos todos. Y yo miré y dije, this doesn't feel right. Yo para ese entonces pues no hablaba todavía mucho español. Y dije, it doesn't feel right, esto no se siente bien. Y mi vieja me miró y me dice, ¿cómo que no se siente bien? Y yo le dije, abuela, tú me enseñaste que el pastor es el ángel de la iglesia y que el pastor se respeta y que el pastor se honra. What you guys are doing is not right. Lo que ustedes están haciendo no está bien. Ellos se fueron todos. Me gustaría decirle que se terminó ahí, pero como yo sé que usted le entretiene el chisme, le voy a terminar el chisme. Mi tío y 2 primos míos me esperaron afuera. Y cuando se acabó el culto, se formó un salpa afuera que terminamos enredados a los puños los 4, porque eran 3 contra 1. Y quisiera decirle que yo gané, pero me dieron una pela. Usted no se imagina la pela que me dieron. Me dieron como pandereta pentecostal. Y toda mi familia se fue, abrieron una iglesia, compraron un edificio, votaron la iglesia, porque los votaron del edificio que usamos para dar culto, le pertenecía al tío mío. El apartamento que el pastor alquilaba le pertenecía al tío mío. Y votaron la iglesia y votaron al pastor con toda su familia y los tiraron a la calle. Pero yo sabía que la voz de Dios a mi vida no era la voz de la misionera de la familia. No era la voz de mi abuelo, que era un hombre santo. No era la voz de mi tía, que era la obispo de la familia. Era la voz del pastor de la iglesia local donde Dios me había puesto. Si hoy yo estoy aquí y ellos todos, por más que han luchado y por más que intentaron, nunca volvieron a levantarse, es porque un día yo supe bajar las voces que me querían hablar y me querían convencer, y escuché la voz de Dios a mi vida. ¿Tú quieres volver a la sensibilidad? Haz silencio. Oye la voz de Dios. ¿Cómo lo haces? A través de la oración. La oración reaviva la conciencia. A través de la palabra suaviza los lugares endurecidos. A través de la obra del Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo puede hacer que un corazón vuelva a cobrar vida. Miren, hermano, la tragedia de Sansón no es que cayera. La tragedia de Sansón no fue que él cayó. La tragedia de Sansón fue que dejó de notar la ausencia de la presencia de Dios en su vida. Y yo me pregunto esta noche, ¿cuántos de ustedes siguen funcionando? Siguen sonriendo, siguen asistiendo, siguen cantando, pero por dentro te has vuelto insensible? Ya no te bendice el mensaje que yo predico. Ya no te bendice la presencia que fluye de este altar. Ya no te conecta a lo que está pasando aquí. Porque de una forma u otra, tu alma se ha adormecido. Y yo estoy seguro que Dios no te trajo aquí esta noche para condenarte. Él te trajo aquí para que vuelvas a sentir, para que vuelvas a temblar, para que vuelvas a llorar, para que vuelvas a adorar de verdad de nuevo, para que vuelvas al arrepentimiento genuino, para que vuelvas a amar la presencia de Dios, aunque esa presencia contradiga tus emociones. Aunque esa presencia contradiga lo que Dios te está diciendo y lo que Dios quiere hacer contigo.
Yo creo que Dios nos está hablando a nosotros, a la cosecha, y todo el que nos está escuchando. Bienvenido a la cosecha y a este mensaje. Así predicamos nosotros aquí. Porque estoy más interesado en llenar las calles del cielo que las catedrales del infierno. El objetivo del enemigo no siempre es la destrucción. Siempre escuchamos que el diablo quiere destruirnos. Eso es verdad, pero son verdades incompletas. No siempre el diablo quiere destruirte. Muchas veces el diablo que quiere desensibilizarte, desensitize you. Yo sé en días que no estoy luchando con este mensaje porque hay palabras que las traduzco al español y desensibilización. Un alma constantemente entretenida acaba olvidando cómo adorar a Dios de verdad. Puedes perder la sensibilidad antes que pierdas la teología. La ausencia de convicción no es libertad, es peligro. Lo que toleras hoy te duerme mañana. Dios no busca personas perfectas, Él busca corazones receptivos. Yo creo que yo soy pastor hoy porque en 1975, cuando Dios descendió a la iglesia donde yo estaba visitando en Bayamón, Puerto Rico, y Él dijo: voy a llamar a alguien a ser pastor en esta iglesia hoy. Él encontró un joven que le faltaba mucho, que no olía a cristiano todavía. Encontró un joven que no hablaba como cristiano todavía. Dios encontró un joven que no vestía como es digno de un ministro. Encontró un joven con muchos problemas, pero encontró un joven con un corazón con hambre de Dios. Yo no lo sabía todo, no lo tenía todo, no había madurado del todo. Pero desde la primera vez que Dios tocó mi alma, tocó mi corazón, despertó en mí un apetito por su presencia que hasta el día de hoy no se va. Por eso una de mis favoritas alabanzas es: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Por eso es que Pastor Jorge y yo tenemos un chiste corriendo. Pero más que un chiste es mi realidad. A veces usted no le pasa que usted entra a un restaurante, especialmente los restaurantes latinos, y hay música que les recuerda a usted de un tiempo. Y especialmente para mí, yo entro a un restaurante que tiene música de la Fania de antes, y empiezan todos esos cantantes de antes a cantar ese tipo de salsa, y eso se me graba en la cabeza y me entretengo, y después estoy todo el día cantando Pedro Navaja, todo el día. Y de momento yo llamo a Jorge y le digo: Jorge, ayúdame. Fui a este restaurante y ya él sabe. Y él empieza a cantar una canción que me ubica en la obra del que me envió. Yo quiero trabajar porque llegará la noche cuando no podré obrar. Estaré listo y preparado. Estaré listo, preparado en cada lugar. La corona yo tendré allá en la cruz. Mi pasión es servirle a Dios. Mi pasión es hacer lo que hago para Dios.
Y yo puedo estar viviendo lo que estoy viviendo y de momento Dios abre una puerta para yo hacer algo para Él, por más mínimo que sea, y eso me vuelve a enfocar. No permita que el enemigo te desenfoque. No permita que el enemigo haga tanto ruido que esto no te bendice. ¿Cómo yo sé que estoy a tiempo? Las cosas muertas no sienten. Si tú estás sintiendo, aunque te molesta, aunque te incomoda, pero si provoca en ti algún tipo de reacción, es que estás vivo, es que estás a tiempo, es que Dios te está diciendo: quiero darte un corazón de carne. Porque esto de estar aquí, como decían nuestros viejos, todo aplatanado ahí, porque simplemente estoy aquí. ¿Cómo estás? Pues pastor, aquí. Qué bueno que llegaste. Sí, vine. Todo el mundo está de pie adorando y tú estás molesto porque tienes que pararte. El culto está encendido y tú estás frustrado porque no sientes nada. A ti hoy Dios te está diciendo: no vivas la tragedia de Sansón, que Dios lo dejó y lo peor de todo fue que él ni se dio cuenta.